Un millonario pierde el control después de que su amante le llena la cabeza de mentiras. En una mansión de mármol, toma un palo de madera y golpea a su esposa embarazada mientras la amante observa y sonríe. Cree que es intocable, pero no sabe que sus 3 hermanos, poderosos CEO de Nueva York, San Francisco y Seattle, ya vienen por él. Lo que sigue es una tormenta de traición, poder y venganza que sacude a toda la ciudad. No creerás cómo termina hasta que entremos en la historia. Cuéntanos a qué hora estás escuchando y desde dónde. Déjanos un comentario abajo. Nos encantaría saber de ti. Bajo el brillo plateado de la noche californiana, la mansión en la colina permanecía en silencio. La lluvia susurraba contra sus paredes de cristal, resbalando por el balcón de mármol que dominaba la ciudad. Dentro, la casa parecía perfecta. Cada lámpara estaba tenue, cada flor colocada con precisión. Sin embargo, bajo esa perfección, algo monstruoso estaba a punto de suceder. Isabella Carter estaba sentada al borde de la gran escalera, con las manos apoyadas suavemente sobre su vientre creciente. Tenía 4 meses de embarazo. Su camisón de seda blanca brillaba débilmente bajo la luz del candelabro. Le susurró al pequeño corazón que latía dentro de ella. «Estás a salvo, mi amor. Mamá está aquí». Había pasado toda la tarde preparando una cena tranquila para su esposo, Edward Kane, el millonario inversionista cuyo nombre aparecía en revistas y canales de negocios. Pero el hombre que una vez fue su sueño, se había convertido en su pesadilla. El reloj marcó las 10. La lluvia se hizo más intensa. En el momento en que la puerta principal se cerró de golpe, Isabella se estremeció. Edward entró tambaleándose, con el traje negro empapado y el aliento cargado de alcohol. Su corbata colgaba suelta, sus ojos estaban enrojecidos y salvajes. «¿Dónde estabas esta noche?», exigió. Su voz resonó en el pasillo de mármol. Isabella se levantó lentamente, apoyando una mano en la barandilla para mantener el equilibrio. «En casa, Edward. Te he estado esperando. La cena aún está caliente». Él rió con amargura y arrojó el abrigo al suelo. «Mentirosa. Vanessa me lo contó todo». Sus palabras cortaron como vidrio. «¿Crees que puedes burlarte de mí?». Su corazón se congeló. Vanessa Moore, la amante, la mujer que se había deslizado en sus vidas meses atrás, susurrando veneno en el oído de Edward, torciendo cada verdad hasta convertir el amor en sospecha. Isabella negó con desesperación. «Está mintiendo. Por favor, Edward. Quiere destruirnos». El rostro de Edward se deformó. Dio un paso adelante, con el olor del whisky flotando entre ellos. «No te atrevas a decir su nombre así. Edward, estás borracho. Hablemos mañana. Por favor, nuestro bebé». Pero su súplica solo alimentó su furia. Tomó el palo de madera que había usado antes para arreglar la cerca afuera. El mango aún estaba húmedo por la lluvia. Sus nudillos se tensaron alrededor del palo. «¿De quién es el niño?», rugió. Los ojos de Isabella se abrieron de horror. «Tuyo. Es nuestro». Él no le creyó. Las mentiras que Vanessa le había dicho eran demasiado profundas y venenosas. Levantó el palo con fuerza, los músculos temblando de ira. Isabella retrocedió, abrazándose el vientre con una mano, la voz temblorosa. «Edward, por favor, no hagas esto. No delante de nuestro hijo». El palo cayó con una fuerza brutal. Un golpe seco resonó por todo el pasillo cuando el golpe alcanzó su hombro. El dolor estalló en su cuerpo. Gritó, tropezando sobre el mármol frío. Su mano se movió instintivamente para proteger su estómago. Las lágrimas nublaron su vista. «Por favor, para. Edward, estás lastimando al bebé». Él no la escuchó. O tal vez no le importaba. El segundo golpe cayó sobre su espalda. El tercero alcanzó su brazo mientras intentaba cubrirse. Cada golpe fue más fuerte, más rápido, alimentado por una furia ciega que ninguna razón podía calmar. «Confiesa», gritó. «Di que no es mío». Su voz se quebró entre sollozos. «Es tuyo. Edward, te amo. Por favor, detente». Pero el amor ya no significaba nada para el hombre que tenía delante. Sus venas sobresalían. Su rostro se había vuelto irreconocible. Levantó el palo de nuevo, su sombra alargándose monstruosa sobre las paredes. Cuando el siguiente golpe cayó, el grito de Isabella
atravesó la mansión. Era crudo, primitivo, el sonido del dolor y la traición. El candelabro sobre ellos se balanceó ligeramente por el eco. Afuera, un perro ladró. Un vecino se detuvo al escuchar el ruido, pero la lluvia lo ahogó. Las rodillas de Isabella cedieron. Cayó al suelo, con la mejilla pegada al mármol frío. La sangre se mezcló bajo sus labios. Intentó arrastrarse hacia atrás, jadeando por aire. «Por favor, Edward el bebé, por favor». Y sus palabras le llegaron, pero no atravesaron la niebla de su furia. Se quedó de pie sobre ella, respirando con dificultad, el palo temblando en su mano. Por un breve segundo, algo humano brilló en sus ojos. Luego desapareció. Golpeó de nuevo. El último golpe alcanzó su costado. Ella quedó inmóvil. La casa se sumió en silencio, salvo por la tormenta afuera. La lluvia contra las ventanas sonaba casi como aplausos, burlándose de la violencia que acababa de suceder. Edward dejó caer el palo, jadeando, mirando a la mujer inmóvil a sus pies. Su camisón estaba rasgado, manchado de rojo. Su largo cabello castaño se extendía sobre el mármol como un halo oscurecido. «Te arrepentirás de mentirme», murmuró con voz temblorosa. Se giró y caminó tambaleándose hacia el mueble de licor, sirviéndose otra copa con manos temblorosas. La visión de Isabella se desvanecía. Su respiración era débil, su piel fría. En lo más profundo de su ser, susurró a su bebé, con palabras casi inaudibles. «Quédate conmigo. Por favor, pequeño, sé fuerte». Sus párpados temblaron. Las luces del candelabro se convirtieron en halos borrosos. Creyó ver movimiento en la puerta, una sombra, tal vez el vecino que había venido a mirar. Luego, todo se volvió negro. Minutos después, las sirenas aullaron a lo lejos. Las luces rojas y azules se reflejaron a través de la lluvia, iluminando las paredes de la mansión. Una vecina estaba afuera, con el teléfono en la mano, temblando mientras señalaba la casa. Los paramédicos corrieron hacia adentro, resbalando sobre el mármol mojado, mientras alcanzaban a la mujer inmóvil en el suelo. «Está embarazada», gritó uno. «Tenemos que moverla ya». La levantaron con cuidado sobre la camilla. Su pulso era débil. La sangre manchaba su cuello, sus brazos, su ropa. Un paramédico colocó una máscara de oxígeno sobre su rostro. «Quédese con nosotros, señora. Quédese con nosotros». Afuera, las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. Las sirenas gritaron mientras el vehículo avanzaba por las calles inundadas hacia el Hospital Memorial de Los Ángeles. Dentro, la mano de Isabella se movió débilmente, sus dedos aún curvados sobre su vientre. El paramédico miró el monitor. El corazón del bebé latía débil pero constante. De vuelta en la mansión, Edward se quedó solo en la sala, rodeado de cristales rotos y del olor a sangre y lluvia. Su reflejo le devolvía la mirada desde la ventana, con los ojos vacíos y temblorosos. No siguió la ambulancia. No llamó a nadie. Solo sirvió otra copa y susurró a la tormenta. Se lo merecía. Afuera, el trueno retumbó. Pero lo que Edward Kane no sabía era que la llamada de una vecina aterrada ya había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que destruiría todo lo que había construido. 3 hombres, a miles de kilómetros de distancia, pronto sabrían lo que había hecho. Y cuando llegaran, su venganza sacudiría el mundo. La lluvia se había reducido a una llovizna cuando la ambulancia llegó al Hospital Memorial de Los Ángeles. Sus sirenas atravesaban la noche silenciosa, resonando contra las paredes blancas de hormigón del ala de emergencias. Dentro, bajo la luz dura de los fluorescentes, Isabella Carter entraba y salía de la conciencia. Cada bache del camino enviaba ondas de dolor por su cuerpo. Su respiración era débil, su piel fría y cubierta de sudor. La máscara de oxígeno se empañaba con cada inhalación desesperada. Un paramédico se inclinó sobre ella, tomándole el pulso con voz urgente. «Su presión está bajando. Necesitamos una sala de trauma ahora mismo». Las puertas dobles se abrieron de golpe mientras la llevaban adentro. Las enfermeras corrían a su lado, gritando códigos e instrucciones. «Está embarazada. 4 meses. Agresión doméstica», gritó una. Las palabras le sonaron lejanas a Isabella, como si contaran la historia de otra persona. Intentó hablar, pero la garganta le ardía. Solo un susurro logró escapar de sus labios.
Mi bebé. Por favor, salven a mi bebé. La colocaron en una cama blanca rodeada de máquinas. El sonido constante del monitor cardíaco llenaba la habitación, mezclándose con la tormenta amortiguada del exterior. Un médico entró, con el cabello gris húmedo por la lluvia y el rostro sereno, pero concentrado. Su placa decía Dr. Ethan Brooks. Miró las pantallas y luego el cuerpo lleno de moretones de Isabella. «Tráiganme un Doppler fetal», ordenó con rapidez, «y preparen un ultrasonido. Debemos verificar el latido». Mientras la enfermera extendía el gel sobre el abdomen de Isabella, el silencio cubrió la sala. La pantalla parpadeó con estática, luego mostró un débil ritmo de vida. Un pequeño pulso latía. «Tenemos latido», dijo la enfermera con voz de alivio. Ethan exhaló despacio. «Bien, mantengámoslo así». Los ojos de Isabella se abrieron un instante. Vio el rostro del doctor, tranquilo y amable. Su voz la alcanzó como un ancla en medio de la tormenta. «Ya está a salvo. Descanse. La estamos cuidando». Quiso darle las gracias, pero la oscuridad la arrastró de nuevo. Fuera de la sala de emergencias, la calle mojada reflejaba las luces rojas intermitentes. Los policías se reunían cerca de la ambulancia, tomando declaraciones de la vecina que había llamado al 911. Le temblaban las manos al hablar. Escuché gritos. Un hombre gritando. Luego silencio. No respondió cuando toqué la puerta. El oficial asintió con seriedad. Hizo lo correcto. Necesitaremos su testimonio más tarde. Dentro del hospital, los murmullos se extendieron entre el personal nocturno. «Es Isabella Carter», susurró una enfermera a otra. «La esposa de Edward Kane». La otra se llevó la mano a la boca. «¿Ese Edward Kane? ¿El magnate inmobiliario?». La primera asintió. «Dicen que él la atacó. Casi pierde al bebé». Sus voces llevaban una mezcla de asombro y compasión. En la UCI, el cuerpo de Isabella temblaba bajo la sábana delgada. Cada respiración dolía, cada músculo ardía. Los moretones en sus brazos eran profundos, morados y rojos sobre su piel pálida. Sus labios estaban agrietados, su rostro hinchado. Aún así, en ese estado destrozado, una mano seguía sobre su vientre, como si protegiera a su hijo no nacido del mundo cruel. Pasaron las horas. Las máquinas emitían pitidos rítmicos, marcando la línea frágil entre la vida y la pérdida. El Dr. Brooks revisó sus signos vitales y murmuró a una enfermera. «Está estable por ahora, pero debemos vigilar un posible sangrado interno». La enfermera asintió. «Avisamos a la familia». Él dudó un momento mientras revisaba la ficha. «No hay contactos de emergencia. Solo el marido». Sus ojos se oscurecieron. «Esperaremos con eso». «Oh». Al final del pasillo, una mujer con uniforme observaba en silencio desde la máquina de café el ir y venir de la sala de urgencias. Se llamaba Linda Parker, enfermera con 12 años de experiencia en el hospital. Había visto cientos de tragedias, pero algo en esta le dolía más. Tal vez era la forma en que la joven seguía abrazando su vientre aún inconsciente. Tal vez eran los moretones que contaban una historia que nadie debería vivir. Linda dudó un momento, luego tomó una decisión. Sacó su teléfono y, con discreción, grabó a través de la pequeña ventana de la sala. La imagen capturó las vías, los hematomas, el pitido débil del monitor y la voz del médico susurrando. «Quédate con nosotros, Isabella». Linda no lo sabía aún, pero esa grabación se convertiría en la pieza de verdad que lo cambiaría todo. Al amanecer, la tormenta había cesado. Los pasillos del hospital se bañaban en una luz pálida. La ciudad comenzaba a despertar, ajena a la guerra silenciosa que acababa de empezar entre esas paredes. Isabella despertó brevemente, los párpados temblorosos. Lo primero que vio fue el techo blanco. Lo segundo, su reflejo en el vidrio junto a la cama. Sus labios temblaron al regresar los recuerdos. El palo, los golpes. La voz de Edward gritando su nombre como una maldición. Su pulso se aceleró. «No», susurró. «Por favor, no más». Una enfermera corrió a su lado. «Está a salvo. Señora Carter. Está en el hospital. Intente no moverse». Isabella giró la cabeza con debilidad. «¿El bebé?». La enfermera sonrió con dulzura. El corazón de su bebé late fuerte. Las lágrimas llenaron los ojos de Isabella. Intentó hablar, pero solo consiguió un agradecimiento ronco.
El alivio y el agotamiento se mezclaron. Su cuerpo temblaba, pero dentro de ella comenzó a despertar una chispa de fuerza. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Edward Kane estaba en su ático junto a Vanessa Moore. La luz de la mañana se derramaba por los ventanales, reflejándose en el licor dorado de su copa. Vanessa se acurrucó a su lado, los labios rojos curvados con sarcasmo. Entonces, ¿finalmente aprendió su lugar?, preguntó con tono frío. Edward no respondió de inmediato. Miraba el horizonte de la ciudad, su reflejo una sombra hueca de triunfo y culpa. «Nunca me dejará», murmuró. «Es demasiado débil». Vanessa rió suavemente. «Las mujeres débiles no sobreviven a palizas como esa, Edward. Podría sorprenderte». Se levantó, se envolvió en una bata de seda y lo besó en la mejilla. «Pero no te preocupes. Si alguna vez habla, me aseguraré de que nadie le crea». De regreso en el hospital, el Dr. Brooks entró otra vez en la habitación de Isabella. Revisó su suero, consultó el historial y la miró con ternura. «Tiene suerte de estar viva», dijo en voz baja. «Si la vecina no hubiera llamado, usted y el bebé no lo habrían logrado». Su voz tembló. «Él intentó matarme». Ethan asintió con gravedad. «Lo sé. Documentaré todo. Necesitará protección». Al salir, Linda Parker apareció junto a él. «Doctor», susurró, mostrando su teléfono. «Grabé parte del tratamiento. Se ve cómo llegó. Podría ser una prueba importante si esto llega a los tribunales». Ethan dudó un segundo. Luego asintió. «Guárdelo. Necesitaremos la verdad cuando llegue el momento». La cámara del teléfono captó una última imagen antes de que Linda lo guardara. La mano pálida de Isabella sobre su vientre, el monitor parpadeando a su lado. La vida seguía ahí, frágil pero intacta. Afuera, la primera luz del amanecer rompía entre las nubes, bañando las ventanas del hospital con un brillo suave. Dentro, Isabella cerró los ojos de nuevo y susurró al pequeño dentro de ella. «Tú y yo, mi amor, sobreviviremos». Y aunque aún no lo sabía, muy lejos de allí, 3 hombres poderosos despertaban al sonido de sus teléfonos. En pocas horas, la tormenta que Edward Kane había desatado dejaría de pertenecerle. Pasaría a manos de los hermanos Carter. El sol de la mañana apenas había salido sobre la costa este cuando empezó a sonar el primer teléfono. En una oficina con vista a Manhattan, Robert Carter revisaba contratos inmobiliarios cuando su asistente irrumpió, pálida. «Señor, es urgente. Llaman del Hospital de Los Ángeles». El ceño de Robert se frunció. Pocas cosas lo alteraban. Como director ejecutivo de uno de los mayores imperios inmobiliarios del país, estaba acostumbrado a emergencias nocturnas, pero algo en la voz de su asistente aceleró su pulso. Tomó el teléfono. «Habla Robert Carter». La voz de una enfermera llegó suave, pero temblorosa. «Señor Carter, su hermana Isabella ha sido ingresada en el Hospital Memorial de Los Ángeles. Está en estado crítico. Fue víctima de una agresión». El mundo pareció detenerse. Los papeles cayeron de sus manos. «¿Una agresión?», repitió lentamente. «Sí, señor. Ahora está estable, pero sufrió heridas graves. Estamos vigilando tanto a ella como al bebé». Por un momento, Robert no pudo hablar. Se llevó la mano a la frente, intentando asimilar lo que había escuchado. Luego su voz se volvió firme. «¿Quién le hizo esto?». Hubo silencio en la línea, y luego una respuesta apagada. «Su esposo, el señor Edward Kane». El nombre lo golpeó como un puño. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono. La imagen de Isabella sonriendo el día de su boda apareció en su mente, su vestido blanco brillando bajo el sol del jardín, la mano de Edward sosteniendo la suya. Esa imagen se rompió en pedazos. «Díganle al doctor que la mantenga a salvo», dijo Robert con voz de mando. «Estaremos allí en unas horas». Colgó y se quedó inmóvil un instante. Su reflejo en la ventana era frío, agudo y peligroso. Luego se volvió hacia su asistente. «Cancele todas las reuniones. Prepare mi jet. Salgo a Los Ángeles en 30 minutos». Al otro lado del país, en San Francisco, sonó otro teléfono. David Carter, el hermano del medio, estaba en una sala de juntas, rodeado de ejecutivos. Gráficas y cifras llenaban la pantalla del proyector. Su asistente se inclinó y susurró. «Es del hospital, señor, sobre su hermana».
David se disculpó y salió al pasillo. Habla David Carter. La misma voz de enfermera habló con cuidado, casi temerosa. Señor Carter, Isabella está hospitalizada. Está estable, pero fue atacada por su esposo. La mandíbula de David se tensó. ¿Atacada? Sufrió múltiples contusiones y casi pierde a su hijo. Los doctores salvaron a ambos. No ha pedido ver a nadie por ahora, pero pensamos que debía saberlo. David cerró los ojos un momento, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Siempre había sido el lógico, el estratega que creía que todo podía resolverse con calma. Pero en ese instante, la calma se volvió un lujo que ya no podía permitirse. «Reserve un vuelo a Los Ángeles», ordenó al regresar a la sala. «Señor, la revisión trimestral. Cancélala», interrumpió bruscamente. «La familia primero». Mientras tanto, en Seattle, el hermano menor, Daniel Carter, estaba en medio de una reunión con sus desarrolladores tecnológicos. Reía ante una broma, pero al vibrar su teléfono y ver el identificador, la sonrisa se borró. Respondió de inmediato. «¿Hola?» «Señor Carter», dijo la enfermera. «Llamo del Memorial de Los Ángeles. Su hermana Isabella». No la dejó terminar. «¿Qué pasó?» «Está en estado crítico, pero estable. Hubo una agresión. Creemos que su esposo es el responsable». Por un momento, Daniel guardó silencio. El silencio se alargó tanto que la enfermera preguntó con suavidad. «Señor, ¿sigue ahí?» Exhaló con fuerza. «Sí. Gracias por llamar. Ya no está sola». Colgó, se levantó y miró a su equipo. «La reunión terminó», dijo en voz baja. Su asistente lo miró con preocupación. «¿Todo bien, señor?» «No. Ni cerca». En menos de una hora, 3 aviones privados despegaron de 3 aeropuertos distintos, cruzando el cielo hacia el mismo destino. Los hermanos no hablaron entre ellos al principio. No hacía falta. El lazo que alguna vez estuvo hecho de risas infantiles y cenas familiares, ahora latía con ira y dolor. El jet de Robert surcaba las nubes, pero su mente estaba muy lejos, atrapada en la imagen de su hermana pequeña, aquella que lo seguía con su osito de peluche pidiéndole que construyera castillos de cojines. Cerró los puños, recordando la última vez que hablaron. Ella sonaba cansada pero alegre. Nunca dijo una palabra sobre el peligro. Él no lo vio. No vio las señales. En San Francisco, David miraba el océano desde la ventana del jet. Su computadora seguía abierta con hojas de cálculo, pero sus ojos no veían nada. Calculaba otra cosa, no beneficios ni pérdidas, sino justicia. Cada número que pasaba por su mente se convertía en un plan, una línea de tiempo, una estrategia de destrucción. En Seattle, Daniel no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado al otro del avión, las manos temblando de rabia. «La golpeó», murmuró. «La golpeó estando embarazada». El pensamiento le nubló la vista. Su equipo guardó silencio, sabiendo que no debía hablar. Al caer la tarde, los 3 aviones aterrizaron con minutos de diferencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La pista brillaba bajo el sol. Cuando los jets se detuvieron, 3 hombres descendieron, altos, con trajes oscuros y rostros imperturbables. El mundo los conocía como titanes de la industria, pero ese día parecían soldados listos para la guerra. Robert fue el primero en hablar, cuando se reunieron junto a los autos. «Nada de prensa, sin demoras. Vamos directo al hospital». David asintió con voz baja. «Tengan seguridad preparada. Si él aparece, quiero que lo saquen de inmediato». La mandíbula de Daniel se endureció. «No. Si aparece, no saldrá caminando». Los hermanos intercambiaron una mirada. Un acuerdo silencioso más fuerte que las palabras. El aire entre ellos se llenó de furia y dolor. El convoy cruzó las calles de Los Ángeles, las sirenas resonando a lo lejos, el sol reflejándose en los cristales. En el auto, el teléfono de Robert vibró con noticias. «¿Está despierta?», dijo la enfermera. «Pregunta por el bebé». Robert soltó un suspiro que no sabía qué contenía. «Díganle que el bebé está a salvo», respondió en voz baja. «Díganle que sus hermanos están en camino». Cuando llegaron al hospital, las cámaras destellaban a lo lejos. Los reporteros ya rondaban, persiguiendo rumores de la agresión que involucraba a un millonario y su esposa.
Los hermanos los ignoraron. Cruzaron las puertas principales, sus pasos resonando sobre el suelo pulido. Las enfermeras levantaron la vista al ver entrar a los 3 hombres. Su presencia imponía. Sus rostros eran de piedra. «Isabella Carter», dijo Robert con firmeza en la recepción. «¿En qué habitación está?» La enfermera dudó, sorprendida por su tono. «En la 304. Pero las horas de visita...» «No somos visitantes», interrumpió David. «Somos familia». El ascensor subió en silencio. El zumbido del motor fue el único sonido. Al abrirse las puertas, el olor a desinfectante llenó el aire. Al final del pasillo, a través de una ventana estrecha, la vieron. Isabella yacía pálida y frágil sobre las sábanas blancas, con tubos en el brazo y el vientre, elevándose débilmente con cada respiración. Por primera vez en años, los 3 hermanos se pararon juntos, hombro con hombro, no como empresarios, sino como hombres unidos por la sangre y la justicia. La voz de Robert rompió el silencio. Él le hizo esto. Los ojos de David se endurecieron. Entonces pagará. Daniel miró a su hermana, los puños temblando. Ningún tribunal, dinero o poder lo protegerá. Me aseguraré de eso. Las luces del pasillo parpadearon mientras los hermanos avanzaban hacia la habitación, sus pasos firmes y decididos. La tormenta que había comenzado en una casa ahora se extendía por todo el país, impulsada por 3 hombres que no se detendrían hasta hacer justicia por su hermana. La habitación del hospital estaba en silencio, excepto por el suave pitido del monitor cardíaco. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas, dibujando líneas finas sobre las paredes y el borde de la cama donde yacía Isabella Carter. Su piel estaba pálida, sus labios secos, y su cabello castaño se extendía como seda sobre la almohada. Se movió levemente, los párpados temblando. El sonido lejano de unos pasos se acercaba desde el pasillo, firme y decidido, resonando en la quietud. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el techo. Lo segundo, su reflejo en el vidrio del mueble junto a la cama. Su corazón dolió al recordar los golpes, los gritos, el palo en las manos de Edward, el dolor que atravesó su vientre, el sonido de su propio grito. El pecho se le oprimió. Giró débilmente la cabeza hacia la ventana, como si el mundo exterior pudiera ofrecerle una razón para seguir respirando. Su mano se movió hacia el estómago, temblorosa pero protectora. «Todavía estás aquí», susurró. «Por favor, sigue aquí». Un golpe suave rompió el silencio. La puerta se abrió lentamente y 3 figuras altas entraron en la habitación. Por un momento, Isabella creyó estar soñando. Luego sus ojos se abrieron con incredulidad. «Robert», murmuró. Su hermano mayor cruzó la habitación en 3 pasos largos. Su rostro, normalmente sereno, estaba cargado de emoción. Se acercó a la cama, su voz baja pero temblorosa. «Estoy aquí, Bella». David lo siguió, sus ojos grises firmes pero llenos de tristeza. «Venimos en cuanto nos enteramos», dijo en voz baja. Detrás de ellos, Daniel permanecía inmóvil en la puerta, sus puños cerrados, su mandíbula temblando como si la escena ante él fuera demasiado dolorosa. Luego se acercó y se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano herida de su hermana entre las suyas. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Los labios de Isabella se abrieron, pero no salió sonido. Las lágrimas le llenaron los ojos. Quiso hablar, explicar, pero las palabras pesaban demasiado. Finalmente susurró el nombre que le quemaba la garganta. «Edward». Los nudillos de Daniel se pusieron blancos. «Voy a matarlo». La voz de Robert cortó el aire. «No lo harás. Todavía no». Se volvió hacia la ventana, su reflejo rígido bajo la luz del sol. «Haremos esto de la manera correcta, con inteligencia». David puso una mano sobre el hombro de Daniel. «Tiene razón. Lo enfrentaremos. Pero primero debemos asegurarnos de que ella y el bebé estén a salvo». Isabella los miró, su vista borrosa por las lágrimas. «No deberían haber venido», dijo débilmente. «Están tan ocupados». Robert volvió hacia ella, con la mirada encendida. «No vuelvas a decir eso. Eres nuestra hermana. No hay nada más importante que tú». Sus labios temblaron.
Él dijo que nadie me creería, que no soy nada sin él. David se inclinó hacia ella, su voz tranquila pero firme. Se equivocó. Ahora nos tienes a nosotros. Y te creemos. Las palabras la rompieron. Las lágrimas corrieron por su rostro. Intentó ocultarlo, pero Daniel levantó suavemente su barbilla. No llores, Bella. Ya no podrá destruirte. Una enfermera entró en silencio para revisar los monitores. Se detuvo un momento al ver la escena. Sonrió con ternura y luego salió. Cuando la puerta volvió a cerrarse, la habitación quedó en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Robert se acercó al lado de la cama, observando cada moretón, cada herida. ¿Qué tan grave es?, preguntó en voz baja. Isabella tragó saliva. El doctor dijo que el corazón del bebé es fuerte. El alivio recorrió a los tres hombres. David cerró los ojos brevemente, murmurando una oración. Daniel exhaló con los hombros caídos, pero el rostro de Robert volvió a endurecerse. Bien, entonces nuestra lucha empieza ahora. Isabella frunció el ceño débilmente. ¿Lucha? Él la miró fijamente. ¿Crees que dejaremos que ese hombre camine libre después de lo que te hizo? ¿Después de lo que casi le hace a tu hijo? No, Bella. Hará frente a cada marca que dejó en tu piel. Ella contuvo el aliento. Quiso decirles que se detuvieran, que lo dejaran ir, pero sabía que tenían razón. Edward Kane no se detendría hasta destruirla por completo. Los necesitaba más que nunca. David acercó una silla y se sentó a su lado, encendiendo su tableta. Ya empecé a revisar sus empresas. Está transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Hay irregularidades que podrían vincularlo con fraude. Robert asintió con aprobación. Bien. Lo golpearemos donde más duele, en su reputación y en su dinero. Daniel levantó la vista, su voz temblando de rabia. Y cuando llegue el momento, lo golpearé yo mismo. Isabella le tocó el brazo con suavidad. Por favor, sin violencia. No quiero perderte también. Daniel suavizó el gesto. No me perderás. Solo quiero que sienta una parte del dolor que te causó. Durante un rato, permanecieron en silencio. El pitido del monitor marcaba un ritmo constante, casi como un tambor de esperanza. Isabella cerró los ojos. El cansancio la arrastraba. Robert observó su respiración tranquila, su mente girando sin descanso. Está aterrada, dijo David en voz baja. Tenemos que actuar rápido antes de que él intente algo más. Robert respondió con voz firme. Ya perdió el control una vez. Lo hará otra vez. La mantendremos protegida. Seguridad privada. Las 24 horas. Daniel asintió. Y si aparece aquí, me encargaré de él. El mayor lo miró con severidad. No harás nada sin mi orden. Daniel apretó la mandíbula, pero no respondió. Bajo la ira compartida, había una herida profunda que ninguna palabra podía curar. Cuando Isabella volvió a moverse, se la veía más fuerte. ¿De verdad se quedarán?, preguntó en voz baja. Robert se inclinó. No nos iremos hasta que todo termine. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Siempre dijiste que yo era el corazón de la familia. Supongo que ahora está roto. Él apretó su mano suavemente. Entonces lo repararemos juntos. David se puso de pie, recogiendo sus cosas. Hablaré con el doctor. Necesitamos copias de todos los informes y fotografías. Serán pruebas cuando esto llegue a juicio. Robert asintió, su voz serena pero letal. Y llamaré a nuestros abogados. Para esta noche, Edward Kane no sabrá lo que se le viene encima. Daniel permaneció junto a la cama. Duerme, Bella. Ya estás a salvo. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Por primera vez desde aquella noche terrible, le creyó. El miedo seguía allí, pero debajo de él empezaba a crecer algo más fuerte. La certeza de que la justicia venía en camino. Fuera de la ventana, la ciudad seguía viva, ajena a lo que ocurría dentro de esa habitación silenciosa. 3 hombres poderosos acababan de hacer un juramento. El juramento era simple: protegerla, exponerlo, terminar con todo. Y mientras los hermanos se mantenían juntos bajo la luz tenue de la tarde, el fuego en sus ojos prometía que esta historia estaba lejos de terminar. El vestíbulo del hospital estaba inusualmente lleno esa tarde. La luz del sol entraba a raudales por las paredes de cristal, pero el aire se sentía denso,
tenso, como si el edificio mismo supiera lo que estaba por suceder. En el piso superior, en la habitación 304, Isabella Carter estaba sentada erguida en su cama. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos se veían más claros que en los últimos días. A su lado, el ritmo constante del monitor cardíaco le recordaba que la vida, frágil pero obstinada, seguía latiendo dentro de ella y de su hijo por nacer. Sus hermanos estaban cerca. Robert se encontraba junto a la ventana, los brazos cruzados, mirando la ciudad bajo él. David estaba en la pequeña mesa con su computadora abierta, hablando en voz baja con el equipo legal. Daniel se apoyaba en la pared, inquieto, cerrando y abriendo los puños como si contuviera una tormenta. La habitación olía a antiséptico y flores. Entonces la enfermera apareció en la puerta, con el rostro preocupado. «Señor Carter», dijo con vacilación, mirando a Robert. «Hay 2 visitantes que quieren ver a la señora Carter». Los ojos de Robert se entrecerraron. «¿Quiénes?». La enfermera dudó. «Su esposo y otra mujer. Insiste en verla». El aire se congeló. Daniel se irguió de inmediato, la mandíbula tensa. «¿Él está aquí?». David se levantó de la silla, cerrando la computadora con calma contenida. «Dijimos a seguridad que no lo dejaran pasar. Intenté detenerlo», dijo la enfermera nerviosa. «Pero ya está en el pasillo». Antes de que Robert pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Edward Kane entró, vestido con una camisa blanca impecable y pantalones oscuros, sus zapatos de lujo resonando contra el suelo. Su expresión era arrogante, confiada, como si nada hubiera pasado. Llevaba el brazo rodeando a Vanessa Moore, que vestía un ajustado vestido rojo y una sonrisa cruel. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido suave del monitor. Isabella se quedó inmóvil. Su corazón dio un vuelco doloroso. Apretó la manta contra su cuerpo, mientras el miedo recorría su piel. «¿Por qué estás aquí?», susurró. Edward sonrió con desprecio. «Para terminar lo que tú empezaste». Daniel dio un paso al frente, su voz afilada y llena de furia. Un paso más hacia ella, y te estrelló contra esa pared. Robert levantó una mano para detenerlo, aunque su propio rostro era puro hielo. «No eres bienvenido aquí, Kane. Márchate antes de que te saquen escoltado». Edward lo ignoró, fijando su mirada en Isabella. «Te ves mejor de lo que esperaba. Lástima que tu acto de víctima no durara más». Tiró un grupo de papeles doblados sobre la cama. «Vas a firmar esto. Es lo mínimo que puedes hacer después de humillarme». «Ugh». Isabella miró los papeles, las manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Papeles de divorcio», respondió Edward con frialdad. «No recibirás nada, ni la casa, ni las cuentas, ni siquiera el coche. Y pediré la custodia total del bebé». Las palabras la atravesaron como cristal. Negó lentamente con la cabeza, su voz temblorosa entre miedo e incredulidad. «No puedes quitarme a mi hijo». Vanessa dio un paso adelante, su perfume denso, su tono burlón. «Oh, sí puede. A los tribunales les encantan los padres con dinero y poder. Tendrás suerte si te permiten verlo». Eso bastó para romper la contención de Daniel. Avanzó con furia, pero David lo sujetó del brazo, deteniéndolo. «No aquí», le susurró. «Quiere que pierdas el control». Edward se rió al verlos. «¿Qué pasa? ¿Los poderosos Carter no pueden manejar unos papeles?». Robert finalmente se apartó de la ventana. Su voz, serena pero implacable, llenó la habitación. «Cometiste un error, Edward. Viniste creyendo que todavía tienes poder. No lo tienes. Estás de pie en un hospital que casi convertiste en una morgue». Por un instante, el gesto de Edward se quebró. La culpa apareció, pero la ocultó con rapidez. «Ella exagera. Siempre ha sido dramática». «¿Dramática?», repitió Robert en voz baja. Dio un paso adelante, su tono endureciéndose con cada palabra. «Golpeaste a una mujer embarazada con un palo. La dejaste desangrándose en el suelo. Si no fuera por la vecina que llamó al 911, estarías enfrentando un cargo de homicidio. ¿Y tienes la osadía de venir aquí y llamarla dramática?». La boca de Edward se tensó, pero Vanessa rompió el silencio con una carcajada aguda. «Por favor». Probablemente tropezó o se lanzó ella sola para llamar la atención. «Ustedes actúan como si fuera una santa.
Los ojos de Isabella se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. «Yo no me lancé a ningún lado», dijo con voz suave. «Tú le mentiste sobre mí. Destruiste todo». Vanessa inclinó la cabeza, burlona. «Tú lo destruiste sola, cariño. Si hubiera sido más interesante, él no habría necesitado buscarme». Daniel ya no pudo contenerse. Golpeó la pared con el puño. El sonido retumbó como un disparo. «Salgan de aquí antes de que olvide quién soy». Edward se sobresaltó, pero trató de mantener la compostura. «¿Crees que puedes intimidarme? Los arruinaré a todos. Cada empresa, cada contrato de su familia, haré que caigan». Robert no se movió. Su voz era fría y cortante. «Ya destruiste todo lo que importaba. Ahora es nuestro turno». David tomó los papeles de la cama y los revisó. «Estas firmas son una broma. ¿Crees que ella firmará esto después de lo que hiciste?». Rompió la hoja superior por la mitad y lanzó el resto contra el pecho de Edward. «Vas a arrepentirte de haber entrado en este edificio». El rostro de Edward se oscureció. «Están cometiendo un error». «No», respondió Robert con calma letal. «El error lo cometiste tú. El día que levantaste ese palo, firmaste tu propia destrucción». La sonrisa de Vanessa vaciló al mirar a los hermanos rodeando a Isabella. Su calma parecía peligrosa. Le tiró del brazo a Edward. «Vámonos», murmuró. «No valen la pena». Edward vaciló un segundo. Luego lanzó una última mirada a Isabella. «Esto no ha terminado». Robert dio un paso adelante, su voz firme. «Tienes razón. No ha terminado. Pero la próxima vez no será en un hospital. Será en un tribunal, viendo cómo tu imperio se derrumba». Edward apretó la mandíbula. Sin decir más, giró y salió, seguido de Vanessa, cuyos tacones resonaron en el suelo hasta perderse en el pasillo. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió a llenar la habitación. La tensión se mantuvo hasta que Daniel exhaló, sacudiendo la cabeza. «Juro que si vuelve a tocarla». Robert lo interrumpió con voz baja. «No lo hará. A partir de ahora la protegemos con todo lo que tenemos». Los hombros de Isabella temblaron. «Nunca se detendrá», susurró. «Intentará algo más». David se acercó a la cama, su expresión firme. «Entonces estaremos preparados. Ya no estás sola». Robert asintió. Este fue su primer movimiento. Ahora viene el nuestro. Los tres hermanos se quedaron juntos, sus siluetas recortadas por la luz que se filtraba entre las persianas. En la esquina, el monitor seguía marcando su ritmo constante, un recordatorio silencioso de que, a pesar de todo, Isabella y su hijo seguían luchando. Afuera, la ciudad brillaba bajo el atardecer. Pero dentro de esa habitación, la promesa silenciosa de venganza ardía más fuerte que cualquier luz en Los Ángeles. La tarde siguiente trajo una calma inquietante. La tormenta había pasado, pero la tensión aún flotaba en cada rincón del Hospital Memorial de Los Ángeles. Dentro de la habitación 304, el aire se sentía pesado, como un secreto esperando ser revelado. Isabella Carter estaba sentada en la cama, con la mirada fija en el jarrón de lirios que había llegado esa mañana. Sus pétalos blancos parecían demasiado puros para una habitación que había sido testigo de tanto miedo. Una pequeña tarjeta descansaba junto a ellos. Decía solo una palabra: «Perdona». El corazón de Isabella se apretó. No necesitaba preguntarse quién los había enviado. Ya lo sabía. Edward. La enfermera entró en silencio para revisar el suero. «Son flores hermosas», dijo con una sonrisa cortés. Isabella asintió débilmente, pero no respondió. Su mente no dejaba de girar. Desde la confrontación del día anterior, sus hermanos habían estado vigilándola de cerca, asegurándose de que Edward y Vanessa se mantuvieran lejos. Pero de algún modo, él había vuelto a encontrar la forma de llegar hasta ella. Fuera de la habitación, Robert hablaba con un guardia de seguridad. «Nadie entra sin autorización, ni siquiera la familia», ordenó. David caminaba de un lado a otro por el pasillo, el teléfono pegado a la oreja. Llamaba a los abogados, reuniendo documentos e informes. Daniel se apoyaba contra la pared más lejana, los brazos cruzados, el rostro endurecido por la rabia. Cuando Robert volvió, Isabella intentó sonar tranquila. Él envió las flores. Robert miró el jarrón y luego su rostro pálido.
¿Alguien las entregó en persona? Ella negó con la cabeza. Aparecieron esta mañana. La enfermera dijo que un mensajero las dejó. Daniel se acercó a la cama y tomó la tarjeta. Su mandíbula se tensó al leer la palabra. Perdona, repitió con amargura. ¿Perdona? Después de lo que hizo. Tiró la tarjeta a la basura. Está jugando contigo. David entró en ese momento, guardando su teléfono. Está tratando de manipularla. Esto es lo que hacen los abusadores. Cambian de la rabia al arrepentimiento para recuperar el control. Isabella miró las flores, su voz temblando. Quizás está arrepentido. Tal vez por fin se dio cuenta de lo que hizo. El tono de Robert fue suave pero firme. No te dejes engañar, Bella. La culpa no cambia a un monstruo. Solo lo vuelve más astuto. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta. La enfermera volvió a entrar, esta vez visiblemente nerviosa. Señora Carter, hay alguien que quiere verla. Dice que solo necesita 5 minutos. Los hombros de Robert se tensaron. ¿Quién? La enfermera vaciló. Su esposo. El aire se rompió como un cable demasiado tenso. No, dijo Daniel de inmediato. No se acercará a ella. Pero la voz de Isabella, débil y temblorosa, lo interrumpió. Esperen, déjenlo pasar. Los 3 hermanos la miraron, incrédulos. Robert habló primero. No puedes hablar en serio. Solo quiero escuchar lo que tiene que decir, susurró ella. Si de verdad está arrepentido, tal vez esto pueda terminar en paz. Los ojos de Robert se oscurecieron, pero después de un largo silencio, asintió hacia la puerta. 5 minutos. Si intenta algo, se va. La enfermera asintió y abrió la puerta. Edward Kane entró, con una camisa blanca limpia y el cabello peinado con cuidado. Parecía casi el hombre que Isabella había amado alguna vez. No mostraba arrogancia esta vez. Llevaba otro ramo, de rosas, y un sobre de Manila bajo el brazo. Bella, dijo con voz suave. Te ves mejor. Ella lo miró sin saber si llorar o gritar. ¿Por qué estás aquí? Vine a disculparme, dijo, dejando las flores sobre la mesa. He estado pensando en lo que pasó. Perdí el control. Vanessa me llenó de mentiras y las creí. Estaba equivocado. Su voz se quebró un poco. Por favor, perdóname. Solo quiero recuperar a mi familia. Daniel soltó un gruñido bajo, pero Robert levantó la mano para detenerlo. Di lo que viniste a decir, Kane, y luego lárgate. Edward asintió. Luego miró a Isabella. Hablé con un abogado esta mañana. Dijo que podíamos presentar un acuerdo mutuo, un documento de reconciliación. Nada legalmente vinculante, solo una muestra de buena fe. Lo traje para que lo leas. Extendió el sobre. David dio un paso adelante de inmediato. Déjame verlo primero. Edward sonrió débilmente. Solo es papeleo, sin trucos, lo juro. Robert tomó el sobre, alerta. Sacó los documentos y los hojeó rápidamente. El texto era denso, lleno de lenguaje jurídico. Por un momento, nada llamó su atención. Luego una frase lo hizo detenerse. Su expresión cambió. David lo notó también. ¿Qué pasa? Robert señaló una sección al final. Acuerdo de custodia en caso de fracaso de la reconciliación. Su voz se endureció. Aquí dice que si el matrimonio termina otra vez, Isabella renuncia a todos los derechos parentales del niño. El estómago de Isabella se heló. ¿Qué? La sonrisa de Edward vaciló. Es solo una cláusula estándar, nada serio, le dije al abogado. Le dijiste al abogado que la escondiera, lo interrumpió Robert con dureza. Esto no es reconciliación, es una trampa. Ah. Daniel avanzó, la furia ardiendo en su mirada. Viniste fingiendo disculparte solo para intentar robarle al bebé otra vez. Edward levantó las manos, a la defensiva. No, yo no. La voz de Robert tronó. Fuera. Edward dudó, mirando a Isabella. Bella, por favor, tienes que creerme. No quise. Las lágrimas de Isabella cayeron libremente. Casi me matas, Edward. Casi matas a nuestro hijo. Y ahora vienes aquí a mentir otra vez. Su voz se quebró, pero ganó fuerza con cada palabra. Te amé alguna vez, pero ese hombre ya no existe. Vete antes de que deje de sentir lástima por ti. Por un instante, el rostro de Edward se torció entre la rabia y la vergüenza.
pero al ver a los 3 hombres protegiendo a Isabella, dio media vuelta y salió sin decir una palabra. La puerta se cerró tras él. El silencio que siguió fue ensordecedor. Robert dejó los papeles sobre la mesa, su voz baja y fría. Se acabó. Ya no esperaremos más. Acaba de hacer su último movimiento. David recogió los documentos con cuidado. Esto es fraude, claro y directo. Lo usaremos en su contra. Daniel seguía de pie junto a la puerta, respirando con fuerza. Quiero destruirlo con mis propias manos. Robert lo miró con firmeza. Tendrás tu oportunidad, pero lo haremos con inteligencia. Lo destruiremos frente a todos los que alguna vez lo admiraron. Isabella se recostó sobre la almohada, exhausta pero aliviada. Nunca se detendrá, ¿verdad? La mirada de Robert se suavizó. No, pero nosotros tampoco. David guardó los papeles en su maletín. Nos aseguraremos de que cada abogado, cada juez y cada inversionista de esta ciudad vea quién es realmente Edward Kane. Afuera, la luz de la tarde se volvía dorada. Las sombras se alargaban sobre el suelo del hospital, presagiando la tormenta que estaba por desatarse. Para Isabella, ese momento fue el primero en meses en que sintió algo parecido a la seguridad. El miedo no había desaparecido, pero ya no le pertenecía solo a ella. Ahora también pertenecía a sus hermanos, y juntos harían que Edward Kane lamentara el día en que se atrevió a levantarle la mano. La noche cayó sobre Los Ángeles como una advertencia. Las luces del hospital brillaban suavemente contra el horizonte, proyectando reflejos largos sobre el pavimento húmedo. Dentro, en el silencio de la habitación 304, Isabella Carter observaba la ciudad titilar más allá del vidrio. Su cuerpo aún dolía, pero algo había cambiado. El miedo que la había dominado comenzaba a transformarse en determinación. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose impotente. Ahora, con sus hermanos a su lado, sentía algo más fuerte que el dolor. Sentía propósito. Robert fue el primero en entrar, con el rostro sereno pero impenetrable. Colocó una carpeta sobre la mesa junto a su cama. Todo está en marcha, dijo. Abogados, investigadores, contactos en los medios. Empezamos mañana. David lo siguió, deslizando su dedo sobre la tableta. Ya encontramos irregularidades en los registros de la empresa de Edward, cuentas en el extranjero, transferencias falsas y pagos al bar de Vanessa que no tienen sentido. Daniel cerró la puerta tras ellos. Sus manos aún estaban magulladas por haber golpeado una pared la noche anterior. Entonces no es solo un monstruo, también es un criminal. Robert asintió. Exactamente. Y nos aseguraremos de que el mundo lo sepa. Isabella los miró, su voz baja pero firme. ¿Cómo? Robert se sentó a su lado, suavizando la mirada, siendo más inteligentes que él. Él juega con mentiras, nosotros con la verdad. Esa es la diferencia. David dejó la tableta sobre la mesa y comenzó a explicar el plan. Primer paso, reunir pruebas. Cada moretón, cada registro, cada mensaje. El personal del hospital ya confirmó que tus heridas coinciden con un trauma por objeto contundente. Solo eso destruirá su versión de que te caíste. Isabella bajó la vista a su brazo vendado. Dijo que me lancé al suelo. Dijo que buscaba lástima. La voz de Daniel ardía de ira. Se tragará esas mentiras cuando terminemos. Robert le lanzó una mirada de advertencia. Contrólate. Necesitamos paciencia, no fuego. David continuó. Segundo paso. Exponer sus finanzas. El nombre de Vanessa aparece en demasiadas transacciones. Si probamos que han estado lavando dinero juntos, caerán los dos. Robert asintió. Y tercer paso. Exposición pública. Cuando el mundo vea quién es realmente, no solo te perderá a ti, lo perderá todo. Por un momento, el silencio llenó la habitación. El pitido del monitor cardíaco marcaba el paso del tiempo. Isabella respiró hondo. ¿Y si se venga? Robert se inclinó hacia adelante, su voz tranquila pero feroz. Entonces aprenderá lo que pasa cuando subestima a los Carter. Ella quería creerle, aunque una sombra de miedo aún se aferraba a su corazón. Es peligroso, Robert. No sabes de lo que es capaz. Daniel sonrió con dureza. Tampoco él sabe de lo que nosotros somos capaces. Aún no. A la mañana siguiente, todo comenzó en silencio, pero con un movimiento constante.
Robert se reunió con un equipo de investigadores privados en un café cercano, entregándoles fotografías, números telefónicos y pistas financieras. Sigan el dinero, ordenó. Cada centavo que salga de su empresa, quiero saber a dónde va. Mientras tanto, David contactó al bufete de la familia, enviando copias escaneadas del falso acuerdo de reconciliación de Edward. La abogada principal, Sarah Chen, devolvió la llamada en minutos. Estas firmas son falsificadas. No es un documento de reconciliación, es fraude y coerción. Podemos construir un caso sólido. Al mediodía, Daniel había hablado con 2 compañeros de trabajo de Isabella que la vieron llegar al hospital. Aún estaban conmocionados por lo que habían presenciado, pero dispuestos a ayudar. Apenas estaba consciente, dijo una enfermera. Lo escuchamos gritar afuera de la ambulancia. Ni siquiera parecía preocupado. Daniel grabó sus declaraciones con cuidado, agradeciéndoles antes de marcharse. Cuando volvió a la habitación, Isabella estaba sentada, cepillándose el cabello por primera vez desde la agresión. Sus manos temblaban, pero su rostro tenía más vida que en días. «Necesito hacer algo», dijo en cuanto lo vio entrar. «No puedo quedarme aquí sin actuar». Daniel puso una mano sobre su hombro. «Ya estás haciendo algo. Sobreviviste. Ahora déjanos pelear por ti». Ella negó con la cabeza. «No, quiero hablar. Quiero que la gente sepa lo que pasó». Robert, que acababa de llegar, se detuvo en la puerta. «¿Estás segura? Una vez que tu historia sea pública, no habrá vuelta atrás». «Estoy segura», respondió con firmeza. «Si me quedo callada, él gana». David se acercó y sonrió levemente. «Entonces haremos que tu voz se escuche clara». Esa noche, se reunieron con un periodista de confianza en un pequeño estudio del centro. Isabella se sentó frente a la cámara, con las manos juntas sobre el regazo. Sus hermanos la observaban desde detrás del vidrio de la cabina de control. Las luces eran brillantes, casi cegadoras, pero su voz salió serena. «Amé a mi esposo», comenzó en voz baja. «Creí en él, creí en nosotros. Pero amar no significa callar. Amar no significa tener moretones. La noche en que me golpeó, le rogué que se detuviera porque llevaba a su hijo. No le importó. Me llamó mentirosa. Dijo que nuestro bebé era un error». Su voz se quebró un poco, pero siguió, más fuerte. «Durante semanas pensé que era mi culpa, que si permanecía en silencio, todo estaría bien. Pero no lo está, y no lo estará, hasta que personas como él enfrenten las consecuencias. Ninguna mujer debería sangrar en su propio hogar para demostrar su valor». El periodista guardó silencio dejándola hablar. Las lágrimas brillaban en los ojos de Isabella, pero su voz era firme. «No estoy aquí por venganza, estoy aquí por justicia. Por cada mujer a la que le dijeron que escondiera su dolor. Por cada niño que merece crecer en un mundo donde la bondad sea fuerza». Cuando terminó la grabación, el estudio quedó en silencio. Incluso el camarógrafo parecía conmovido. Robert entró y le puso una mano en el hombro. «Lo lograste», dijo suavemente. «Ahora el mundo sabrá la verdad». La entrevista se emitió a la mañana siguiente. En pocas horas, se volvió viral. Los noticieros repitieron fragmentos de la voz temblorosa, pero decidida de Isabella. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. «Justicia para Isabella» comenzó a hacer tendencia en todo el país. En su ático, Edward Kane miraba la transmisión con furia. Vanessa caminaba detrás de él, tensa. «Tenemos que contraatacar», dijo con frialdad. «Si el público se vuelve en nuestra contra, todo se acabó». Edward apretó la mandíbula. «Entonces pelearemos sucio». Vanessa sonrió con malicia. «Es la única forma que conocemos». De vuelta en el hospital, Isabella revisaba en su teléfono cientos de mensajes. Desconocidos le enviaban palabras de amor, sobrevivientes compartían sus historias. Las lágrimas le llenaron los ojos. «La gente me cree», susurró. David asintió. «Deberían. Dijiste la verdad». Robert revisó su teléfono y levantó la vista. «Está funcionando. Los patrocinadores se están retirando de las empresas de Edward. Sus acciones bajaron un 12% en 3 horas. Daniel sonrió. «Bien. Que pruebe el comienzo de lo que viene». Por primera vez, Isabella sonrió también.
No era la sonrisa frágil del miedo, sino la tranquila y firme de una mujer que empezaba a recuperar su vida. La ciudad afuera brillaba bajo el anochecer, la misma ciudad donde su sufrimiento había comenzado. Pero ahora, la tormenta había cambiado de dirección. Ya no le pertenecía a ella, le pertenecía al hombre que intentó destruirla y a los 3 hermanos que estaban a punto de hacerlo caer de rodillas. A la mañana siguiente, Los Ángeles despertó con una tormenta de titulares. Los medios repetían la entrevista de Isabella Carter en todos los canales principales. Su voz, serena pero firme, resonaba en las pantallas de televisión, en los podcasts y en las redes sociales. Amar no significa callar. Amar no significa tener moretones. Esas palabras se convirtieron en un grito de batalla. Al mediodía, el hashtag Justicia para Isabella superaba los millones de visualizaciones. En el Hospital Memorial de Los Ángeles, Isabella estaba sentada junto a la ventana, con la luz suave del sol acariciándole el rostro. Los moretones de sus brazos comenzaban a desvanecerse, pero el fuego en sus ojos ardía más que nunca. Sus hermanos entraron uno a uno, cada uno con novedades. Robert fue el primero, con el teléfono en la mano. «Está en todas partes», dijo en voz baja. «En cada cadena, en cada programa. Finalmente la gente lo ve por lo que realmente es». «Ah». David lo siguió, con el ceño fruncido y el rostro tenso. «Las empresas de Edward se están derrumbando. Los inversionistas se están retirando. Su publicista acaba de renunciar. Su abogado se niega a representarlo». Daniel cerró la puerta detrás de ellos, sonriendo por primera vez en días. El bar de Vanessa está vacío. Los reporteros acampan frente a su apartamento. Ella también lo está perdiendo todo. Isabella escuchó en silencio, pasando un dedo por el borde de su vaso de agua. «Entonces el mundo me cree ahora», dijo suavemente. «Pero creer no borra lo que hizo». Robert asintió. «No, pero nos da poder. Y usaremos ese poder para asegurarnos de que nunca vuelva a hacer daño a nadie». David se sentó en la mesa, extendiendo carpetas llenas de documentos. «Ya tenemos pruebas de fraude y lavado de dinero. Vanessa lo ayudó a esconder fondos en cuentas offshore. Cuando esto se haga público, no solo perderá su negocio, enfrentará la cárcel». Daniel se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. «Bien, que se pudra allí». Pero el tono de Robert fue prudente. «No podemos celebrar todavía. Personas como Edward siempre contraatacan cuando están acorraladas». Y tenía razón. Al otro lado de la ciudad, en un ático que antes simbolizaba el éxito, Edward Kane estaba de pie frente a una gran ventana que daba al centro de Los Ángeles. El televisor detrás de él reproducía una y otra vez la entrevista de Isabella. Vanessa caminaba de un lado a otro, los tacones resonando sobre el mármol. Su rostro estaba pálido, sus nervios al límite. «Ella está ganando», dijo bruscamente. «Tienes que hacer algo». Edward se giró desde la ventana, con la voz baja pero cargada de rabia. «¿Crees que no lo sé? Cada contrato está congelado. Cada inversionista se fue. Me están convirtiendo en un monstruo». Vanessa soltó una risa amarga. «Te convertiste en un monstruo el momento en que la golpeaste». Los ojos de Edward chispearon de furia. «No te atrevas a juzgarme. Tú empezaste esto. Tú me dijiste que me había engañado. Tú me hiciste creer que ese niño no era mío». La voz de Vanessa se elevó, temblando de ira. «Porque era fácil manipularte. Querías creerlo». Los gritos rebotaron en las paredes hasta que Edward lanzó su vaso contra el muro, rompiéndolo en 1000 pedazos. «Basta», dijo, respirando con dificultad. «Si el público quiere un villano, se los daré. Vamos a contraatacar». Vanessa vaciló. «¿Cómo?» «Con rumores», dijo con frialdad. «Difundiremos mentiras sobre ella. Haremos que parezca inestable. Que todo lo fingió para ganar simpatía». Los ojos de Vanessa brillaron al captar la crueldad del plan. «Conozco gente que puede hacerlo. Mensajes falsos, recibos inventados. Podemos hacerla parecer una mentirosa». Edward asintió lentamente, recuperando una calma retorcida. «Hazlo. Si quieren guerra, la tendrán». 2 días después, comenzó la campaña de difamación. Cuentas anónimas en redes sociales empezaron a publicar capturas y fotos manipuladas.
Un titular decía, ¿tenía Isabella Carter una aventura? Otro insinuaba que había exagerado sus heridas para incriminar a su esposo. Al principio, la gente desestimó las mentiras, pero en pocas horas, los rumores se multiplicaron. Sitios de farándula los retomaron, inventando teorías sin fin. En el hospital, Isabella deslizó el dedo por su teléfono, la incredulidad en su rostro. Dicen que inventé todo, susurró, que mentí sobre el abuso. Daniel le arrebató el teléfono, con la furia encendida en los ojos. Voy a encontrar quién está publicando esta basura. David levantó la vista de su computadora, con voz gélida. Son ellos, Edward y Vanessa. Están detrás de esto. La mandíbula de Robert se tensó. Por supuesto, no pueden pelear contra la verdad, así que intentan ahogarla en mentiras. Isabella se cubrió el rostro con las manos. ¿Y si la gente les cree? ¿Y si todo lo que hicimos se viene abajo? Robert se acercó y le puso una mano en el hombro. Entonces pelearemos más fuerte. No nos rendiremos. Esa noche, los hermanos Carter se reunieron en la sala familiar del hospital. La habitación estaba en penumbra. El zumbido de las luces se mezclaba con el sonido constante de la lluvia. David trabajaba frente al computador, la pantalla brillando. Rastrearemos el origen de los rumores. Quien los haya creado, dejó un rastro. Todos dejan un rastro. Daniel caminaba cerca de la ventana, con los puños apretados. ¿Y cuando los encontremos? La voz de Robert era calma, pero peligrosa. Los expondremos. Haremos exactamente lo que ellos hacen, pero con la verdad. Los ojos de David se entrecerraron mientras el código llenaba la pantalla. Aquí está, dijo tras un silencio. Hay una conexión con una empresa de relaciones públicas en Beverly Hills. Adivinen quién es su cliente. Robert se inclinó hacia él. Edward Kane. Exactamente. Los hermanos se miraron. Ya no era solo la ira lo que los unía. Era la precisión, la concentración, una rabia silenciosa convertida en propósito. Al día siguiente, se reunieron con Sarah Chen, la abogada de la familia, en su oficina del centro. Sarah revisó las pruebas, el ceño fruncido. Esto no es solo difamación, es un delito. Falsificaron documentos y pagaron a terceros para difundir información falsa. Podemos llevarlo a los tribunales, pero si quieren impacto real, salimos a lo público. Robert no dudó. Vamos a hacerlo público. Esa misma tarde, David publicó una declaración digital respaldada por pruebas verificables. Capturas de transferencias bancarias desde la empresa de Edward a la firma de relaciones públicas salieron a la luz. Junto a ellas, testimonios y un video donde la asistente de Vanessa admitía haber sido pagada para difundir las mentiras. Internet explotó nuevamente, pero esta vez a su favor. Los hashtags pasaron de la duda a la indignación. Justicia para Isabella volvió a subir con más fuerza. Miles de personas exigían que Edward Kane y Vanessa Moore enfrentaran las consecuencias. En el hospital, Isabella observó en silencio lo que sucedía. «Están acabados», dijo Daniel, sonriendo con fiereza. Robert asintió, su voz baja pero firme. «Casi, pero aún no. Todavía creen que pueden controlar la historia. Vamos a destruir esa ilusión de una vez por todas». David cerró la computadora. «¿Cómo?». Robert miró por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. «La gala de Beverly Hills es la próxima semana. Todos los inversionistas, periodistas y figuras públicas estarán allí. Ahí los expondremos completamente, sin mentiras, sin abogados, sin escondites». Isabella dudó. «¿Quieres que yo vaya?». «Sí», respondió Robert con calma. «Mereces enfrentarlo en tus propios términos. Empezaste esta lucha con valentía. La terminarás con la verdad». Durante unos segundos, nadie habló. Luego Isabella asintió lentamente, con voz firme. «Entonces estaré lista». Afuera, el trueno volvió a resonar sobre la ciudad, como si el cielo mismo supiera que la tormenta aún no había terminado. Pero esta vez, Isabella no estaba atrapada en ella. Esta vez, caminaba directo hacia el ojo del huracán, lista para poner fin a todo lo que Edward Kane y Vanessa Moore habían comenzado. La noche de la gala de Beverly Hills llegó con luces deslumbrantes y cámaras que destellaban sobre los escalones de mármol del Grand Orion Hotel. Autos de lujo se alineaban en la entrada.
Los fotógrafos gritaban nombres, los invitados sonreían para la prensa, y el suave murmullo de la música flotaba desde el salón de baile. Para el mundo exterior, parecía una velada de elegancia y celebración, pero para la familia Carter era un campo de batalla. Dentro de un elegante auto negro estacionado junto a la acera, Isabella Carter respiró hondo. Llevaba un vestido largo azul marino que brillaba suavemente bajo las luces de la calle. Sus moretones se habían desvanecido hasta ser apenas marcas, pero no los ocultó. Eran prueba de supervivencia. Su cabello caía en ondas suaves, y su mano descansaba protectora sobre su pequeño vientre. Robert estaba a su lado, con un traje oscuro, ajustándose la corbata con precisión. David iba en el asiento delantero, revisando mensajes en su teléfono, confirmando la cobertura de prensa y los tiempos. Daniel se inclinaba hacia adelante, desde el asiento trasero, con la mirada fija en la entrada iluminada. Robert miró a su hermana. ¿Estás segura de esto? Isabella asintió. Sí, quiero que me vean. Quiero que vean la verdad. David se giró desde el asiento delantero. Cuando entremos, todo se moverá rápido. La prensa ya está adentro. Creen que vienes como invitada, no como la historia. Daniel sonrió con frialdad. No pensarán eso por mucho tiempo. La puerta se abrió. Los flashes estallaron al instante. Los reporteros se quedaron sin aliento al ver a Isabella salir del coche. Durante semanas, su rostro había llenado los titulares, pero nadie esperaba verla allí, erguida, serena, entrando al mismo mundo que antes adoraba a Edward Kane. Los murmullos se propagaron como fuego. Dentro del salón, las lámparas de cristal brillaban como estrellas sobre los pisos pulidos. La música sonaba suavemente, pero la tensión crecía mientras la gente notaba la llegada de los Carter. Edward ya estaba allí, impecable con un smoking negro. Vanessa, a su lado, lucía un vestido dorado y una sonrisa para las cámaras. Pero cuando Edward giró y vio a Isabella al otro extremo del salón, su sonrisa se congeló. Le susurró bruscamente a Vanessa. ¿Qué hace aquí? La sonrisa de Vanessa titubeó. No lo sé. Tal vez vino a dar lástima otra vez. Edward forzó una sonrisa y tomó su brazo. Entonces asegurémonos de que se arrepienta de haber venido. Al otro extremo, Robert guiaba a Isabella entre la multitud, con David y Daniel detrás. Parecían una muralla de calma y poder. Algunos periodistas se acercaron con cautela, sosteniendo los micrófonos con manos temblorosas. «Señora Carter, ¿qué la trae esta noche?», preguntó uno. Isabella se detuvo, su mirada firme. «La verdad», respondió simplemente. «Estoy aquí por la verdad». Esa frase provocó un murmullo que recorrió toda la sala. Cuando terminó la cena, el presentador subió al escenario e invitó a los patrocinadores a dar sus discursos. El nombre de Edward fue llamado. Subió con paso seguro, tomando el micrófono con su acostumbrado encanto. «Buenas noches», comenzó. «Quiero agradecerles por su apoyo en estos tiempos difíciles. Ha habido malentendidos. Pero esta noche quiero recordarles que la reputación y la verdad no siempre son lo mismo». Sonrió levemente, mirando hacia Isabella. «A veces las personas dicen cosas para destruir lo que no pueden tener». Vanessa aplaudió con elegancia desde su mesa. El público se removió, incómodo. Algunos le creyeron, otros miraron a Isabella, que permanecía en silencio, con el rostro sereno. Entonces Robert se levantó. «Disculpe», dijo con voz clara. «Antes de que continúe, creo que esta sala merece escuchar a la mujer de la que está hablando». El salón se quedó mudo. Edward se detuvo en seco. Las cámaras giraron. Los periodistas levantaron sus teléfonos. Isabella se puso de pie. Su corazón latía con fuerza, pero su voz salió firme. «Gracias, Robert». Caminó lentamente hacia el escenario, el sonido de sus tacones resonando sobre el mármol. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior. Edward forzó una risa. «Este no es el momento ni el lugar, Isabella. Es el momento perfecto», respondió con calma. «Porque aquí es donde construiste tus mentiras. Aquí, entre esta gente». Un murmullo recorrió la sala. Edward intentó mantener la compostura. «Ya te has avergonzado bastante. Por favor, vete antes de...» «¿Antes de qué?», lo interrumpió ella.
¿Antes de que me golpees otra vez? Las palabras cayeron como un rayo. La sala entera contuvo la respiración. El rostro de Edward perdió el color. Isabella subió al escenario, de pie a su lado. Le dijiste al mundo que mentí. Dijiste que me herí sola para llamar la atención. Pagaste a gente para difundir mentiras sobre mí. Pero esta noche, traje pruebas. Se volvió hacia el fondo de la sala, donde David hizo una señal al técnico. En segundos, la gran pantalla detrás de ellos se iluminó. Aparecieron documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos y grabaciones de la asistente de Vanessa, confesando la manipulación de pruebas. Los presentes soltaron exclamaciones. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par. ¡Apaguen eso!, gritó, corriendo hacia el escenario. Pero Robert y Daniel la detuvieron. La voz de Daniel fue baja y peligrosa. Si la tocas, lo lamentarás. En el escenario, Isabella siguió hablando, su voz elevándose por encima del caos. Creí en el amor, creí en el perdón. Pero lo que Edward y Vanessa hicieron no fue amor, fue control, crueldad y mentiras. Quisieron silenciarme, pero no esta noche. El público murmuraba, la indignación reemplazando la duda. Los reporteros levantaban sus cámaras, los flashes explotaban en todas direcciones. Vanessa gritó, «Miente, los está manipulando a todos». Entonces una nueva voz resonó desde el fondo del salón. Era una mujer que avanzaba bajo el reflector. No miente. Todos se volvieron. Era Marisol Vega, la exasistente de Vanessa. Caminó con firmeza hacia el escenario, con una carpeta en la mano. Trabajé para Vanessa. Ayudé a falsificar esos documentos. La vi reírse mientras destruía la vida de una mujer inocente. Vanessa se paralizó. Marisol, no te atrevas. Marisol la ignoró. Callé por miedo, pero ya no más. Le entregó la carpeta a Robert, que la levantó para que las cámaras la vieran. Aquí están las pruebas originales, sin alterar. Demuestran todas las mentiras. Home. El salón estalló en caos. Los periodistas gritaban preguntas. Los invitados miraban a Edward y Vanessa con repulsión. La seguridad comenzó a acercarse. Edward intentó hablar, pero su voz tembló. No entienden. Esto es una trampa. La voz de Robert tronó desde el costado. La única trampa es la que tú creaste, y esta noche se derrumba. Pocos minutos después, los policías entraron, guiados por la llamada previa de David. El público observó mientras los oficiales se acercaban a Edward y Vanessa. Ella gritó y forcejeó, pero las esposas cerraron con un clic. Edward permaneció inmóvil, con el rostro vacío. Isabella se acercó, su voz baja pero firme. Una vez me dijiste que no era nada sin ti, pero mírate ahora. Edward apretó la mandíbula. Te arrepentirás. Ella negó con la cabeza. No, ya lo hice. Mientras los escoltaban fuera del salón, las cámaras siguieron cada paso. Los aplausos comenzaron, primero tímidos, luego crecientes, hasta llenar la sala como un trueno. Isabella permaneció bajo las luces, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios. Robert se acercó y le pasó un brazo por los hombros. David y Daniel se unieron, con rostros serenos pero orgullosos. Se acabó, dijo Robert en voz baja. Isabella asintió. No, es justicia. Ugh. Afuera, el cielo nocturno brillaba con las luces de la ciudad, pero la luz más brillante estaba adentro, donde la verdad finalmente había sido liberada. El amanecer, después de la gala, fue silencioso. La tormenta de cámaras y gritos de reporteros se había desvanecido en una calma que parecía irreal. Sin embargo, los titulares, no. Cada periódico, cada canal, cada publicación viral contaba la misma historia. El millonario Edward Kane y su amante Vanessa Moore, arrestados tras ser expuestos públicamente en la gala de Beverly Hills. El mundo que alguna vez los adoró ahora los miraba con desprecio. En el Hospital Memorial de Los Ángeles, la luz del sol se filtraba por las ventanas de una suite privada de maternidad. La habitación era tranquila y blanca, llena del suave aroma de flores y desinfectante. Isabella Carter descansaba en la cama, con su hija recién nacida durmiendo plácidamente en sus brazos. La piel del bebé era rosada y suave, sus diminutos dedos se aferraban al pulgar de su madre.
Isabella sonrió débilmente, con lágrimas en los ojos. «Bienvenida al mundo, Hope», susurró. «Eres todo lo que intentaron destruir y todo lo que no pudieron». Robert entró primero, seguido de David y Daniel. Se detuvieron en la puerta un momento, observando en silencio. El cansancio en sus rostros se mezclaba con orgullo y alivio. Robert habló primero. «Es hermosa», dijo en voz baja. Isabella levantó la mirada y sonrió. «Se parece a mamá». David se acercó, mirando a la bebé. «Ya es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros fue», dijo suavemente. «Nació en medio del caos, pero está en paz». Daniel soltó una risa contenida. «Es una Carter. No sabe rendirse». La familia se reunió alrededor de la cama. Por primera vez en meses, no había miedo ni gritos ni amenazas. Solo paz. Isabella meció suavemente a la bebé. «No puedo creer que por fin haya terminado», murmuró. La voz de Robert fue tranquila pero firme. «Terminó para él, pero para ti apenas comienza». Ella lo miró. «¿Crees que alguna vez entenderá lo que hizo?» Robert negó despacio. «Hombres como Edward no entienden, solo pierden, y él ya lo perdió todo». David puso una mano sobre su hombro. «Ya fue acusado por abuso doméstico, fraude y coacción. Le negaron la fianza. Vanessa aceptó testificar a cambio de una condena menor, pero su reputación está destruida. Toda la ciudad conoce la verdad». Isabella asintió, mirando por la ventana. «Pensé que quería venganza, pero anoche, cuando lo vi esposado, solo sentí tristeza. Tristeza de ver cómo el amor puede volverse algo tan cruel». Robert se sentó al borde de la cama. «No fue tu culpa. Le diste todas las oportunidades para cambiar. Eligió destruirse». Daniel se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. «Eligió golpear a una mujer embarazada. No merece compasión». David sonrió levemente. «Siempre fuiste el más impulsivo». Daniel encogió los hombros. «Tal vez, pero si hubiera estado allí esa noche, nunca habría levantado ese palo». Isabella los miró con ternura. «Ustedes vinieron cuando más los necesitaba. Nunca lo olvidaré. Hope crecerá, sabiendo lo que son los hombres de verdad». Robert tomó a la bebé con cuidado. «Crecerá en un mundo donde su madre luchó y ganó. Eso sabrá». Durante un rato permanecieron en silencio, observando a la niña dormir. Afuera, la ciudad seguía su rutina, pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía detenerse. Esa tarde, alguien llamó suavemente a la puerta. Era el doctor Ethan Brooks. Entró con una sonrisa cálida. «Ustedes dos son un milagro», dijo. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», admitió Isabella. «Pero feliz». Él asintió. «Tus signos vitales están bien, y Hope está perfectamente sana». Ambas superaron lo peor. Miró a los hermanos. «He visto muchas familias romperse después de algo así, pero ustedes se mantuvieron unidos. Eso es raro». Robert asintió. «La familia no se rompe». «No». Ethan volvió a mirar a Isabella. «Hay algo más. La administración del hospital planea un evento benéfico el próximo mes para apoyar a víctimas de violencia doméstica. Quieren que hables, si te sientes lista». Los ojos de Isabella se abrieron con sorpresa. «¿Yo? Ya inspiraste a millones», dijo Ethan. «Tu historia cambió leyes. El gobernador está proponiendo castigos más severos para los abusadores domésticos después de escuchar lo que viviste. Le diste esperanza a la gente». «Ay». Isabella miró a su hija. «Así se llama», dijo en voz baja. «Hope». Ethan sonrió. «Entonces es el nombre perfecto». Después de que él se fue, David sonrió apoyándose en la pared. ¿Te das cuenta de que estás a punto de convertirte en una figura nacional? Te llaman la mujer que luchó de vuelta. Isabella rió suavemente. «No quiero fama, solo quiero paz». Robert la miró. «Entonces paz tendrás. Pero no olvides que ya les diste voz a miles que no la tenían. Eso es más grande que todos nosotros». Al caer la tarde, Isabella pidió a la enfermera que bajara las luces. La habitación se volvió tenue, iluminada solo por el brillo lejano de la ciudad. Tarareó una melodía suave mientras Hope dormía. Robert, David y Daniel conversaban junto a la ventana sobre el futuro. Daniel rompió el silencio. ¿Creen que volverá a confiar en alguien? Robert miró a su hermana. «Con el tiempo. Pero no necesita apresurarse.
Sanar no es olvidar, es recordar quién eres después del dolor. David asintió. Y ahora es más fuerte que nunca. Cuando se preparaban para irse, Isabella susurró: «Quédense un poco más». Así lo hicieron. Los cuatro se quedaron juntos en silencio, observando a Hope dormir. El suave sonido de su respiración llenó la habitación como una promesa. Al otro lado de la ciudad, en una celda fría, Edward Kane estaba solo. El traje que antes lo hacía ver poderoso colgaba flojo sobre sus hombros. Las voces de los reporteros resonaban desde un televisor cercano. Cada mención del nombre de Isabella era un recordatorio de todo lo que había destruido. Se cubrió el rostro con las manos, pero la oscuridad dentro de él no ofrecía consuelo. En el hospital, Isabella besó la frente de su hija. «Crecerás en la luz», susurró, «no en el miedo». Robert se levantó y besó la frente de su hermana. «Descansa. Ya has peleado lo suficiente». Cuando estaba por salir, Isabella lo llamó. «Robert». Él se volvió. «Gracias por no rendirte conmigo». Él sonrió. «Nunca te rendiste contigo misma. Solo te ayudamos a recordar quién eras». Horas después, el hospital quedó en silencio profundo. Las luces de la ciudad se filtraban por las persianas, dibujando patrones sobre el suelo. Isabella dormía con Hope sobre su pecho. En algún lugar más allá de esas paredes, un nuevo día ya comenzaba. Pero dentro de esa habitación, la historia ya había terminado. No con dolor, ni con venganza, sino con redención. Para Isabella Carter, la pesadilla había terminado. El hombre que intentó destruirla había desaparecido. Los hermanos que la salvaron permanecían fuertes a su lado, y en sus brazos, el pequeño corazón de su hija susurraba la única verdad que sobrevive a toda herida. El amor sobrevive.